Kikosis, hoy aquí con mi amigo Juan Barreto, que va candidato por lista, tercero va en Soluciones. Sí. Juan, tú sabes, Juan, que durante varios episodios la gente me decía, ¿tú eres amigo de Juan Barreto? Yo sí, yo soy amigo de Juan Barreto, porque voy a negar eso. ¡No, vendido, traidor! Pero los amigos no los niego. Y digo esto porque tengo una campaña, chicos, para que me suelten a Roland Carreño. Sí, vale, Rolancito. Te invito, pues, a que... Mira, y a mí también, ¿sabes que es mutuo? Sí, tú me contaste. A mí me hicieron un juicio en el MBR antes de que fuera PSUV, cuando yo expropié los campos de golf de La Lagunita, por una razón que todos los campos de golf han salido de las grandes ciudades, producen mucho calentamiento porque la grama actúa como un espejo y produce mucha evaporación y sube la temperatura de las grandes ciudades, y el campo de La Lagunita juegan 28 familias, no se pueden hacer campeonatos porque hay una carretera en Chacaíto que los cruza por la mitad. Entonces es una cosa que le es inútil a la ciudad, y pensamos ayer hacer el Central Park de Caracas, el parque central de la ciudad. Pero te cayeron encima. Y me cayeron encima porque intereses dentro del chavismo en aquel momento tenían grandes casas, yo no lo sabía, que le alquilaban embajadas, y entonces eso, ellos temían que le bajara el costo a su residencia y les afectaba a sus negocios. Y una de las acusaciones graves que a mí me hacían es que yo era amigo tuyo. Entonces, eres amigo de Kiko y eres amigo de Miguel Enrique Otero. Y yo decía, no, yo trabajé en el Nacional. Y bueno, quedamos con una buena relación, yo no peleé con él. Pues. Y Kiko sí es mi amigo, que tengo años que no lo veo, en aquel tiempo Teníamos tiempo que no nos veíamos. Por cierto, hay un tuit de Miguel Enrique sobre la elección norteamericana bastante racista, pero extrañamente Miguel Enrique no es así. Pero no sé si sea de él. ¿Tú lo leíste? No, me comentaron. Que habla de los liderazgos estos izquierdosos que hay dentro del Partido Demócrata. Ajá, que son buenos, son muy buenos. Sí, pero me extrañó porque Miguel Enrique, que tú sabes que es inteligente, pero también perverso. Sí. Pero al final yo le guardo mucho cariño a toda esa época. Sí, sí, fue nuestra época dorada. Las cosas que nos ocurrieron allí. Ahora, Juan, la vida que nos mueve, la política al final de cuentas nos tragó. Sí. Y a ti en particular. Bueno, te tocó ser alcalde metropolitano, diputado y una figura importante dentro del PSUV. Ahora te pasó también de todo. Terminaste fuera del proceso que tú ayudaste a construir. Yo me acuerdo que en diciembre del año 1992 tú me dijiste, Kiko, viene un golpe. Y yo te digo, ahora, Juan, pero Dios, ¿qué estás tomando? Sí, me acuerdo, claro. ¿Sí te acuerdas? Y después cuando llegó yo, Juan. Pero también me acuerdo que tú y Roland, no Roland Carreño, Ronald García. Sí, nos fuimos para un apartamento y tú me dijiste, Juan, viene un golpe, y me devolviste la jugada porque venía el golpe de Carmona. Ajá. Y entonces me alertaste también. Yo te dije, mira, ahí viene una cosa, viene una situación militar. Y tienes que cuidarte porque esa situación, bueno, ese golpe produjo una reacción, fueron a buscar los gobernadores y todo eso, y después otra, cuando llegó el gobierno, cambiaron los papeles. Sí, el contragolpe. Y yo me acuerdo que yo te dije, Juan, cualquier cosa tú me dices, yo te escondo. Sí. Y después tú me llamaste, mira, te llamo para devolverte lo mismo. Sí, bueno, así ha sido. Ha sido. Bueno, y ahora mucha gente que no ha vivido todo lo que eso ha significado, que son incluso dentro del madurismo, que es esa deriva autoritaria y burocrática del chavismo, que no vivió eso, o que de alguna manera, por razones de su propia existencia, no estuvieron involucrados en eso. Ahora son más chavistas que Chávez, se rajan la vestidura y le dicen a los demás traidores, cuando no conocen los intríngules, los núcleos, las derivas que han tenido todas estas realidades políticas que nos han llevado a lo que estamos viviendo hoy. El 11 de abril yo estuve allí, además están los videos y todo. Claro. Yo fui el que estaba en la tarima. Tú estabas de un lado y yo estaba del otro. Sí, que lo hablamos después, estábamos en dos lados. Sí. Pero a mí la reflexión que me condujo a eso, porque yo más o menos, y tú lo sabes, uno tuvo ciertos coqueteos con el pensamiento radical en algunas épocas de la vida, sobre todo con edades más jóvenes. Pero uno siempre ha sido demócrata, sobre todo porque nuestra generación se crió en un debate
permanente en la universidad. Y luego nosotros éramos el Partido Demócrata. Sí. Quiero decirle, señora amiga mía, que yo conozco a este ser humano desde que éramos chiquitos y estábamos en el liceo. Le decían pajarito, algo así te decía. Sí. Porque era chiquitico así y hablaba Flaquito. Y al flaquito hablaba durísimo. Y yo era dirigente de otro liceo donde después se Del Ábalos. Del Ábalos. Donde estaba Maduro. Maduro llega después y era como mi Robin, ¿no? Yo era Batman. Entonces, éramos un grupo y debatíamos, ¿no? Como dices tú, nosotros venimos de la cultura del diálogo, del debate, de la confrontación, pero con términos de respeto, ¿no? Que es una de las cosas que yo le digo ahora, tanto a los sectores radicales de la oposición como del madurismo. Mira, hasta en el boxeo hay reglas de juego. Son dos bichos que se van a matar a golpes en un ring, pero hay un árbitro que ellos respetan y reconocen, hay unas reglas de juego y hay unas condiciones. Reinstitucionalicemos el país no significa que la diatriba política va a desaparecer, que las diferencias van a desaparecer, pero vamos a regular, vamos a crearle condiciones a la confrontación y vamos a respetar las reglas de juego. Reinstitucionalicemos al país, porque si no, se nos va a ir de las manos la confrontación. Y en medio de una pandemia como la que tenemos, en medio de una situación económica como la que tenemos, nos podemos quedar sin país. La gente cree que no. Yo he contado que cuando yo era alcalde traje a un músico que es cineasta que se llama Emir Kusturica. Él era de los Balcanes, de lo que era la Yugoslavia de Tito. Y venía con su pasaporte yugoslavo y dio un concierto en Argentina, y cuando se iba a Yugoslavia otra vez le dijeron: señor, ese país no existe, usted es serbio, usted ¿de dónde es usted? Bueno, hay una película de Tom Hanks, ¿te acuerdas? Sí, que queda varado en el aeropuerto. Que se queda varado. Bueno, eso le pasó de verdad, a una persona que conozco. Entonces los países también se acaban, ¿sabes? Y en ese proceso el deterioro, la miseria, la muerte es una cosa muy grave. Atajemos eso. Vamos a evitar esa posibilidad que sigue latente y vamos a entendernos como venezolanos. Eso, Juan, fíjate que estamos hablando de los golpes y toda esa situación. Yo he ido, claro, con la edad, porque la edad, el cerebro funciona mejor, solo que el cuerpo ya se queda atrás. Sí. Pero la reflexión, sobre todo los cambios de situaciones. Durante el periodo que yo estuve fuera de los medios, que ni me saludaban siquiera, no había posibilidades de trabajar, ni nada, estaban todas las puertas cerradas. Yo empecé a pensar la cosa y digo: caramba, yo creo que el que está viendo errada la situación soy yo. Y empecé a darle vueltas. Hace una cosa, en estos días vi un video de Pepe Mujica cuando se retiró del Senado. Qué bonito, que él dice: yo no tengo odio en mi corazón. Y yo me he ido despojando de todas esas cosas que me amargaban, quitándome el odio, tratando también de entender que este mundo post-pandemia nos plantea una situación diferente. Hay que revisar bien lo que hemos construido como humanidad para que países como Venezuela, que viven en un continente lleno de inestabilidad, pueda producir, en vez de seguir en la confrontación, un camino distinto que le ayude a que 9,5 millones, según dice la ONU, de venezolanos no sean tragados por la pobreza, a pensar en los demás. Ahora, claro, hay gente que ve ese pensamiento reflexivo sobre el perdón, que es el pensamiento del Papa. Al Papa es comunista y te comunista. Todos los que hablan en términos sociales son comunistas. Sí. Bueno, porque la polarización que viene mucho con las redes. Claro, las redes polarizan, y ahí lo ves en la elección americana. Pero hay una tendencia muy fuerte hacia el humanismo, hacia ver el ser humano. Fíjate cómo el Partido Ecologista, estos nuevos movimientos han ganado casi todas las elecciones que se han hecho. Y como, por ejemplo, en Brasil ganan las corrientes de centro, las centro izquierda, las centro derecha, y rechaza el voto a los sectores polarizados. Yo siempre lo digo, Kiko, y es parte de mi propia autocrítica y de mi reflexión. No se puede hacer política desde el odio, desde la rabia. Eso tiene patas cortas y los objetivos que te trazan son macabros, son funestos. No construyes nada positivo. Tú no puedes construir la alegría, el bienestar, la seguridad social desde el aniquilamiento del otro, desde la miseria y el aplastamiento del que tú consideras tu contrario. Y yo pongo el ejemplo de un condominio. Vivimos en un edificio y hay una señora que se llama María Corina en el piso de arriba, que pone el picó, para decirlo con la época de nosotros, el tocadisco, a todo volumen, todos los días,
hasta las 3 de la mañana, ¿qué hago? ¿Subo el piso y le pego un tiro? ¿O espero la reunión del condominio y planteo en términos generales? Vamos a hacer una normativa que controle el ruido, que controle, ¿verdad? Bueno, y ella tendrá que entender que hay unas reglas de juego sociales de convivencia en el edificio. Porque yo no me voy a mudar del edificio porque me costó mucho mi apartamentico y yo no puedo obligar a la señora María Corina que se mude o el señor López del piso 3. Ella también tiene derecho. Tiene derecho. Entonces, o creamos unas reglas de entendimiento y de convivencia para soportarnos, para tolerarnos, o termina son una guerra con muertos, heridos, el edificio incendiado y nadie va a poder vivir. Y al final lo que suena es la marcha fúnebre. Sí, la marcha fúnebre, los negritos que la urna son los únicos que van a salir ganando. Vamos a ir al corte, Juan, ya regresamos para seguir conversando contigo aquí en Kikosi. Ya estamos con ustedes. Seguimos en Kikosi con Juan Barreto, candidato a la Asamblea Nacional lista por Soluciones. Fíjate que la vida da muchas vueltas y tú terminas en Soluciones con Claudio y tú en la entrevista anterior contaste, bueno, eso fue una posibilidad y ahí se han entendido. Ahora, la encuesta Omnibus, la de Data-Análisis, la más reciente, claro, es internet, teléfono, porque la situación de la pandemia dificulta la investigación y se parece mucho a la anterior, que yo pensé que iba a tener resultados distintos hacia Capriles. Pues no, porque Capriles protagonizó toda esta posibilidad de acuerdo y soltaron 110 personas y eso impactó el país. Pues no, tiene más o menos lo mismo, pero hay un rechazo al liderazgo, tanto al del gobierno como al de la oposición, a todas las tintas y a los sectores más radicales. Un rechazo que cuando ellos investigan la emocionalidad, el país aparece, los encuestados, como triste, Juan, como sin esperanza, como agotado. Y el centro, que tú estabas hablando del centro ahorita, 62%. Esos sectores vendidos, traídos, pero tú eres minoría. La mayoría está cansado de ti, de ese discurso de odio y de confrontación. La mayoría lo que quiere es tener país. Sí, fíjate, la gente se está moviendo hacia el centro y en las situaciones de crisis, después de una gran confrontación, viene la búsqueda del centro. Eso ha pasado y el caso de los Estados Unidos. De alguna manera Biden representa un centro. Sí es. Aunque polarizó con Trump, en Biden se resumen, se concentran distintos sectores, es un abanico de fuerzas y de sectores latinas. Se movieron a votar los indígenas, que casi nunca votan en Estados Unidos, se movieron a votar las comunidades negras y latinas urbanas, que casi nunca votan. Entonces se logró también un equilibrio de centro en los Estados Unidos y tú ves que el discurso de Biden postelectoral es un discurso de centro. Un discurso de reconciliación y de centro, como lo fue el discurso del presidente de Bolivia, que todo el mundo esperaba, bueno, no todo el mundo, mucha gente esperaba un discurso más radical, de odio, de retaliación y venganza, y no lo fue un discurso más hacia el centro, más hacia la reconciliación y el encuentro. El que no entienda esa realidad política está fuera del perol, está haciéndolo fuera del perol. El que no entienda que si nosotros no nos ponemos de acuerdo desde nuestras posiciones diversas en un plan de acción que recupere a Venezuela, por lo menos en problemas puntuales que tienen que ver con la recuperación del servicio médico y del servicio sanitario en nuestro país que está colapsado, la recuperación del servicio eléctrico, de la distribución de energía eléctrica y agua, ponernos de acuerdo sobre cosas concretas que son los intereses del país, no está entendiendo el país. El que crea, por ejemplo, como hizo Guaidó y la gente de la oposición, que es mejor atajar los fondos de la CAF para que el Zulia no tenga luz porque eso afecta a Maduro, está equivocado. El que llegue a esa Asamblea Nacional a hacer lo mismo, el país lo va a ponchar. A esa asamblea hay que llegar con propuestas, a esa asamblea hay que llegar con imaginación, con disposición de diálogo y de encuentro. No es que nos vamos a mimetizar con el gobierno o va a surgir una nueva fracción, como dicen los más radicales colaboracionistas del gobierno. No, es que los que lleguen ahí tienen que representar el dolor y los intereses de la gente que votó por nosotros. Y va a surgir un nuevo liderazgo, Kiko. También lo veo así. Una de las cosas que tienen estas encuestas, yo una vez le pregunté a un encuestólogo, saliendo de aquí de Globovisión, me lo encontré en el pasillo,
Le dije, oye, vale, pero mídeme, echándole broma. Y tú sabes lo que me contestó, es que mi cliente no me lo pide. Claro. Entonces, cuando yo vi los clientes buscan lo que les interesa. Claro, cuando yo vi esta última encuesta, yo dije, qué raro que esta encuesta no mide a Bertucci, qué raro que no mide a Claudio, qué raro que no mide a líderes que están hoy en la palestra diciendo algunas cosas. Mide a María Corina, mide a Leopoldo, mide a Capriles, mide como a los mismos, dando por sentado y dando por hecho que ese es el liderazgo de la oposición. Y esa es una encuesta que repite en su configuración a la polarización. Mide a Maduro y a 2 o 3 del madurismo y a los sectores radicales de la oposición. Y al único de los sectores intermedios democráticos que mide es a uno que ya se hizo tradicional, que es Henry Falcón. Y lo mide mal. Y lo mide mal porque al medirlo en el medio de esa polarización, Henry Falcón entonces aparece también disminuido. Las encuestas tienen que ver con lo que tú preguntas y cómo lo preguntas, típico de lo que va a hacer ahorita la oposición con la medición esta que ellos quieren hacer, que llaman la consulta. Bueno, ellos hacen una pregunta cerrada. ¿Tú viste lo que dice la encuesta de la consulta? Nadie cree en eso. Nadie va a ahí. Aunque yo soy de la opinión de que vaya a votar el que quiera, eso no hay que ponerse, claro, no hay que ponerse atente, porque como tú no votas en este, no, vayan a votar los que quieran. Eso, claro, pero no es atractivo, no es atractivo porque no conduce a nada. Bueno, y después de la consulta, ¿qué? ¿Y cuál es el segundo paso? ¿A dónde llega? La consulta es una manipulación para el sector que sigue apoyando a Guaidó, lograr, creen ellos, cierta legitimidad de origen y justificar lo que ellos llaman la continuidad administrativa, que es seguir asumiéndose como la Asamblea Nacional legítima. Es decir, que no vale que hubo una nueva elección, que fueron electos nuevos diputados, sino que ellos siguen en el tiempo. Y ahora, para eso es que es esta elección, fíjate, yo no creo que en Venezuela vaya a haber transición, lo he dicho por todos lados. Aquí el día que venga, producto de un acuerdo político, a lo mejor con Biden, una elección donde entre todo el mundo, porque mientras no entre todo el mundo, la elección siempre es incompleta. Pero va a haber una que es la solución, o parte de la solución, o la vía de solución del conflicto, donde vamos a estar todos con reglas del juego claras para todo el mundo. Claro. Y esa elección está próxima, yo la veo cercana. Ahora, hay una pugna por el liderazgo opositor. La segmentación y división de la oposición es una pugna, porque la dirección hasta ahora del G4, bueno, hermano, el balance de sus actuaciones tiene que revisarlo porque éxitos no hay. No hay. Entonces, usted no se puede molestar porque yo le diga a usted, tú no lees periódicos, no sabes de historia, tu concepto de soberanía es equivocado, tu dependencia de los Estados Unidos no sirve, porque eso no significa que yo apoyo a los cubanos, a los turcos, a los rusos. Hay un concepto de soberanía que hay que discutir. ¿Y cómo es que tú quieres que las Fuerzas Armadas salgan a apoyarte si tú les estás diciendo que le vas a caer el primo grandote que tienes de arriba te va a caer encima? Las Fuerzas Armadas que están hay unos errores creadas en un concepto de soberanía, entonces tú les llamas a que acompañen la pérdida de la soberanía. Claro. Es un discurso equivocado. Pero además de eso, es un discurso de la aniquilación de la mitad del país, de la persecución. ¿Cómo tú negocias? Tú te metiste en un banco para llevarte unos reales. Tu objetivo no es matar a nadie, es llevarte unos reales, róbate unos reales, porque tú eres ladrón, no matón. Pero bueno, nada, llegó la policía y te quedaste ahí, comienza ahora otra historia, que es una situación de rehenes. Claro, no, y si empiezas a matar gente, claro, claro. Entonces el negociador te dice, en lo que salgas te voy a guindar de un poste. No sale. Tú tienes que darle garantía, tienes que darle facilidad, tienes que llegar a acuerdos con el secuestrador, para que el secuestrador ceda y tú decirle, bueno, vete con tus reales, pero suelta a la gente. Eso es el principio, no lo ven todas las películas, ¿no? Entonces aquí no, la oposición quiere es imponerse, quiere es aniquilar el otro, borrarlo, y no entiende que el otro siempre va a seguir existiendo. Lo que pasó en Bolivia, mira, ahorita ese es el ejemplo, persiguieron a la gente del MAS, mataron campesinos y llegó el MAS y se le impuso otra vez. Entonces, ¿qué es lo que quiere la oposición radical? Simplemente pareciera que está llena de odio y su proyecto es aniquilación y venganza y no presentan un proyecto de país. Esta nueva asamblea va a tener un protagonismo, va a desplazar en buena medida lo que quede del G4 y lo que quede del G4 o corre o se encarama.
y de ese nuevo liderazgo va a haber una recomposición de la oposición. Hoy una de las cosas que está en juego en la elección de esta nueva Asamblea Nacional es la recomposición de los liderazgos de la oposición en el país y el surgimiento, la emergencia de nuevos rostros y nuevos liderazgos. Fíjate, el gobierno, después de 20 años, tiene un desgaste. Además, muchas de las situaciones, el gobierno en los debates estos, que por cierto hoy es el de Globovisión, no se lo pierdan, vamos a estar como moderadores. Consígueme un debate de eso, Kiko. Sí, bueno. Amigos de Globovisión, consígame un debate, quiero debatir. Ajá. Bueno, creo que tienes que pedírselo a Conatel, que creo que el que está, Conatel. y a los acuerdos que hay ahí. Pero fíjate, estos debates que se están haciendo hablan de un gobierno distinto al que teníamos antes, porque esos debates no se daban. No era posible, imaginable siquiera hace un año. Ni siquiera. Y luego, los debates tienen un nivel de confrontación en términos positivos. Es decir, hay diferencias notorias. Frente a las sanciones, fíjate, la oposición que está participando no está de acuerdo con las sanciones. Pues, hay una lógica, eso es un poco, cuando tú ves la situación del país. Y se están quedando aislados los sectores intervencionistas. Así es. Y luego la gente sufre las sanciones. No te vas a hacer loco. Sí. No, bueno, está bien que tú le dediques lo que quieras a Maduro y a quien es el gobierno, pero tienes que pensar en la gente. Y ese tema de la gente me parece a mí el clave en lo que va a ocurrir en Venezuela. Porque, para bien o para mal, yo soy defensor de la clase media porque la clase media ha peleado mucho. Pero ahora, producto de la abstención, otros sectores sociales recuperan protagonismo. En el caso los trabajadores, los sectores populares, que son las mayorías. Mira, volviendo a esto de la recomposición política de Venezuela, yo creo que es sano, es saludable lo que va a pasar a partir del 6 de diciembre. Creo que Guaidó se queda sin oxígeno, sin gasolina, sin propuesta. López lo prevé, López no es bruto. Está cambiando el discurso. Está tratando de moverse aceleradamente hacia el centro político. Dice que él se confrontaría en una elección con Maduro, dice que quiere reunirse con Pablo Iglesias. Entonces, ¿por qué se mueve Leopoldo dejando en la lona a los sectores radicales que empiezan a criticarlo, ¿no? Que empiezan a llamarlo traidor y loco, etcétera? Porque Leopoldo está entendiendo que cambió el cuadro político y que lo que él planteaba como salida y como solución se quedó en el aparato, no funcionó, y él tiene que recomponerse también, él tiene que reinventarse. Entonces, eso que está haciendo Leopoldo López lo va a tener que hacer el G4, lo que quede del G4. Yo siempre digo lo que quede porque el G4 está muy golpeado, muy debilitado, luego de las divisiones que trajeron como consecuencia que parte de los factores del G4 participen. Mira, me van a pegar aquí porque ya se nos fue el tiempo. Oye, vale, pero hablando yo quería aquí, decir, me dijeron los compañeros de Zulia, Simón, que le mandara saludos, me dijo Luis Contreras de Trujillo que le mandara saludos. Tengo una lista de gente que me pidió saludos. Gracias, Juan. Gracias, voten por Soluciones, la del mapa. Ya regresamos. Ahí está Maribel Castillo también, que vamos a conversar con ella. Gracias, Juancito. No se pierdan el debate esta noche a las 8, que está o va a estar muy interesante.